Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Esperando en Dios que todos se encuentren muy bien. Damos gracias nuevamente a Dios por este privilegio y esta bendición de poder compartir nuevamente, de levantarnos. Como de costumbre, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes muy brevemente parte de lo que la palabra del Señor dice. Y pues existen muchas teorías, ¿no? Hay divisiones en cuanto a lo que tiene que ver si hoy viernes fue el día que murió nuestro Señor, si no fue hoy viernes, si fue el día miércoles, si fue el día jueves. Pero más allá de si fue miércoles, jueves o viernes, el hecho es que ninguno puede negar la realidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuestionado, señalado, algunos dicen que el cuerpo fue robado, otros dicen que el Señor realmente no murió, que lo ocultaron, que lo escondieron y un montón de cosas más. Pero la realidad de lo que dice la palabra del Señor es que Cristo murió, fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Yo quisiera compartir con ustedes varias cosas en esta hermosa mañana. Y entre ellas, yo quiero que nosotros leamos, amén. Leamos en la palabra del Señor, específicamente en el capítulo 27, versículo 32 de Mateo, dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es el Rey, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribabas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabatani, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre ellas las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Entonces Mateo nos relata esta parte sobre la crucifixión. Sin embargo, la pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora es:
¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que ser de esa forma, de esa manera tan dura, tan difícil, tan compleja? ¿Por qué tuvo que pagar ese precio tan alto? Pues la realidad es que si el Cristo no hubiese padecido y no hubiese muerto, no hubiese sido posible nuestra salvación y nuestra redención. El hecho de que Cristo haya tenido que vivir esto y morir de esta manera era porque era la forma en la que Dios había determinado en que nosotros podíamos ser salvos. Y aunque ciertamente es imposible ver los evangelios, detallar cada uno de los acontecimientos, la manera y la forma en que el Señor experimentó el dolor, el quebranto, el sufrimiento, cómo fue maltratado, cómo fue ultrajado, cómo fue afectado de tantas maneras, y que nosotros nos mantengamos indiferentes, es lo que es realmente difícil de comprender. Y yo quiero que nosotros entendamos que el Señor les dijo a sus discípulos en muchas ocasiones: a la verdad el Hijo del Hombre va según como de él está escrito. Y aunque es difícil para nosotros entender todos los detalles de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay algo interesante que Él mismo le dijo a sus discípulos: a la verdad, yo voy según de mí está escrito. A Pilato le dijo: tú no tienes más autoridad que la que se te ha sido dada. Y cuando le dijo: ¿eres tu rey?, le dijo: tú lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. En pocas palabras, mis amados hermanos, toda la escritura, desde Génesis y todo lo que fue el Antiguo Testamento, constantemente se habló de lo que Cristo iba a padecer y lo que era necesario que Él hiciera para que nuestra redención fuese posible. De manera que nosotros debemos ver la crucifixión como parte del plan de Dios. Sin crucifixión, sin la muerte de Cristo, no hay posibilidad de que nosotros seamos salvos. No hay posibilidad de que nosotros tengamos perdón de pecado. No hay posibilidad de que haya para nosotros vida eterna. Según el libro de Hechos, en el primer discurso de Pedro, quiero compartir con ustedes para que entendamos de manera más profunda el significado de la crucifixión. Según Hechos, específicamente en el primer discurso de Pedro, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado por el conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En pocas palabras, el anticipado consejo de Dios, según el propósito, según la necesidad, Cristo iba a ser nuestra Pascua, mis amados hermanos. Él iba a ser la expiación por nuestros pecados. Y
Él cumplió lo que de Él estaba escrito. Según Isaías, también nos dice, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció. Dice la Escritura que Él iba a padecer por nosotros y describen los padecimientos del siervo de Jehová. En pocas palabras, la crucifixión de Cristo, mis amados hermanos, formaba parte del plan de Dios, formaba parte de su voluntad, formaba parte de su propósito. Y gloria a Dios por su obra en la cruz. Gloria a Dios por su muerte, porque en su muerte nosotros alcanzamos perdón, vida eterna y salvación. Gloria a Dios, porque Él puede expiar nuestro pecado. Su sangre derramada, como dice en la institución de la Cena del Señor. Este pan representa mi carne que por vosotros es partida. Y esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Si nosotros no comemos de esa carne, si no bebemos de esa copa, como dice en Juan, tal vez los discípulos pensaban, nosotros no somos caníbales. ¿Cómo vamos a comer carne de gente o vamos a beber su sangre? Pero Jesús les dijo, es necesario. Si no comen de este cuerpo y no beben de esta sangre, no pueden ser salvos. Pero en realidad el Señor quería que nosotros entendiéramos que su sacrificio no era algo fuera del plan de Dios, sino que formaba parte de su propósito. Y por supuesto, Cristo fue a la cruz, mis amados hermanos. Hay más de 100 profecías cumplidas por Cristo. Muchísimas profecías, desde su nacimiento, desde su vida, lo que iba a ser, la manera en que iba a ser tratado, la manera en que iba a ser maltratado, la forma en que iba a morir. Todo estaba escrito de Él. No sucedió nada que fuera una sorpresa para Dios. No sucedió nada que no haya sido revelado antes por el Señor. Ahora, esas profecías, mis queridos hermanos, algunas tenían más de 1200 años cuando hablaba acerca del nacimiento de Jesús. Las profecías acerca de su nacimiento, algunas tenían más de 800 años. Y la profecía, algunas tenían más de 500 años, solamente hablando de su nacimiento. Estaban por todas partes, en toda la Escritura. Estaban las profecías acerca de Cristo. Ahora, qué bueno que todo el mundo pueda sentir, ver, palpar durante esta fecha, durante esta temporada, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ciertamente, la palabra de Dios dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién era lo suyo? Su tierra, su nación. De hecho, Jesús nos muestra a través de las parábolas siguientes del capítulo 21 que fue rechazado, que mataron a su hijo. Muestra cómo esos labradores malvados, que eran esos sacerdotes, esos líderes religiosos, hicieron todo eso con Jesús. Muestra también, según la explicación, que el reino le sería quitado y le sería entregado a otros que sí dieran fruto. Nosotros somos parte de ese pueblo. Muestra también la Biblia que hizo una invitación a su pueblo. Como rey hizo una invitación a las bodas y ninguno quiso ir. Todos pusieron excusas, tuvieron prejuicio. Y eso abrió la apertura a que muchos de nosotros pudiéramos entrar. Entonces, que nosotros podamos recordar que lo que Cristo hizo, mis amados hermanos, era el plan perfecto para la redención. Él tenía que morir como de Él estaba escrito. Él era el Cordero inmolado, el único que podía satisfacer y cumplir las demandas de Dios. El único que podía llenar los requisitos. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él seguid. Él era la persona que puede perdonar pecados, mis amados hermanos. Entonces, más allá del impacto visual que puede tener para nosotros el hecho de leer e imaginarnos los padecimientos, los sufrimientos de Cristo, es que nosotros podamos entender que no había otra forma, no había otra manera. Y que lo mejor que podemos hacer es acercarnos allí, mis amados hermanos, en humildad. Acercarnos allí en arrepentimiento y fe, en gratitud
y decir, Padre, gracias, porque en tu muerte yo tengo vida. Gracias porque por tu sacrificio hoy mi pecado es cubierto. Gracias porque tu sangre representa, Padre amado, mi limpieza, mi pureza. Gracias porque hoy puedo acudir a ti, ir a tus pies y pedir perdón por mis pecados. Ese ladrón de la cruz, dice la palabra de Dios, y hay 7 frases, ¿verdad?, que Jesús dijo durante ese periodo de su muerte. La primera palabra es perdón. Dice la Biblia, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras en la cruz fueron una plegaria para pedir perdón y posiblemente por sus enemigos que no cuenta de la enormidad de su crimen. Padre, perdónalos. La cruz, mis amados hermanos, es misericordia para el pecador. La cruz representa la misericordia de Dios para con nosotros, los pecadores. También expresó una palabra de esperanza. Le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado mañana, no en algún momento, o tal vez, o quizás como algunas personas que dicen que son cristianas o que son creyentes, pero que no tienen garantía ni seguridad de su salvación ni del perdón de sus pecados. Si usted es salvo, mis amados hermanos, si usted ha sido perdonado, si usted es una persona nacida de nuevo, usted no piensa en tal vez o posible, usted reafirma y asegura lo que Jesús dijo. De cierto os digo, de cierto os digo, en verdad les digo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque yo soy la garantía, yo soy el boleto, yo soy el acceso, es mi sangre la que sella el pasaporte a todo lo que han de entrar al reino de los cielos. Si no es a través de mí, no hay forma de llegar al cielo. Pero los que creen en mí, los que confían en mí, no van a tienen vida eterna desde el momento en que creen. Y dice la palabra, desde hoy conmigo estarás en el paraíso. Esta palabra de Jesús al ladrón arrepentido nos enseña que la salvación no depende de la buena obra ni de los sacramentos. El ladrón nunca había sido bautizado, ni había tomado la cena del Señor, había llevado la mala vida de los bandidos, pero ahora demostraba su arrepentimiento, reconociendo que el castigo que sufría lo merecía. Yo reconozco que yo tengo y estoy en el lugar que me corresponde. Yo estoy aquí pagando lo que debo pagar. Pero también reconoció que Jesús no merecía estar ahí. Mucha gente piensa que Jesús murió por los judíos, que Jesús murió por un grupo, que Jesús murió por esto. Pero usted debe reconocer, como este ladrón, que usted es el que debe estar ahí. Usted es el que debía estar en esa cruz. Pero en su lugar fue Cristo el que fue a la cruz. Y él pudo reconocerlo. Y dice la Biblia que él reconocía que el castigo que sufría era merecido, mientras que Jesús era inocente. También se destacó por su fe, mis amados hermanos, al reconocer que aquel Galileo moribundo era el Rey divino, el Salvador. Su ruego fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que Cristo llegaría a reinar en algún momento y que lo podía llevar al cielo. No sabemos, mis amados hermanos, cómo pudo haber nacido una fe así en ese instante, en ese momento. Pero lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que Dios le dio una promesa. Fue sabio por arrepentirse. Aún en esa condición, mientras otros injuriaban al Señor, señalaban al Señor, cuestionaban al Señor, se burlaban del Señor. Esto fue todo lo contrario. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, que nosotros podamos no solamente pensar en lo que Jesús hizo como algo de historia, como algo de cultura,
Porque el mundo sabe mucho de esto. La triste realidad es que la gente sabe lo que Jesús hizo, lo que Jesús sufrió, lo que Jesús padeció, pero muy pocos entienden que era parte del plan de Dios. Muy pocos entienden que la razón de su muerte es para proveer. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino al Padre, pero también dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Pero también dice la Biblia claramente, ¿verdad?, que Él es la propiciación por nuestros pecados. La Biblia también nos habla de que Jesús es el sumo pontífice, el constructor de puente. Y la única forma de ser salvos es por medio de Él, mis amados hermanos. Entonces, que hoy podamos recordar, como les dije al principio, no hay una clara afirmación de parte de los eruditos y los estudiosos sobre si fue el miércoles, sobre si fue el jueves o si fue el viernes. La tradición más común es que fue el viernes. Y hay otros que dicen que fue el jueves, pero ese no debe ser un asunto que nos deba robar la paz o el sueño. Lo que sí es claro, lo que sí es correcto, lo que sí no hay forma de ocultar es el hecho de su muerte. Lo que representaba su muerte, lo que generó su muerte y lo que su muerte puede generar para cada uno de nosotros. Algunos dirán, bueno, pero Cristo resucitó, Él se levantó de los muertos. Sí, pero si no acepto lo primero, lo demás no funciona. La muerte era parte del plan. Su resurrección también, pero no puedo disfrutar de lo otro sin antes aceptar esto. Sin reconocer esto. Que nadie nos engañe, mis amados hermanos. Que a nadie se le olvide que la muerte de Cristo no fue circunstancial, algo imprevisto, algo que sucedió porque más pudieron los sacerdotes, más pudo Pilato, más pudo sus enemigos, no. Ya Él había predicho su muerte. Por eso Pedro le dijo, Señor, no permitas que estas cosas te acontezcan. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Esto que yo estoy haciendo, esto que va a sucederme, esto que voy a hacer es necesario y es parte del plan del cielo, es parte de la voluntad de Dios y es el medio, la manera, la forma en que nosotros podemos ser salvos. Y es interesante porque Pilato puso en forma de burla, según Juan en la crucifixión, en el letrero que decía la causa, este es el rey de los judíos, en latín, en griego y en hebreo. En los idiomas, por así decirlo, universales del mundo conocido de aquel entonces, para testimonio y como un testigo, queda claro que el que estaba en la cruz era el rey de los judíos, pero también era el rey de los gentiles, era también el único rey, mis amados hermanos. Cuando los sacerdotes quisieron que Pilato corrigiera lo que allí estaba escrito, dijo, no, lo que es escrito, escrito está, no lo voy a quitar. Amados hermanos, es una bendición muy grande que nosotros podamos ser salvos, mis amados hermanos. Que podamos entender que Cristo ciertamente murió en la cruz del Calvario como el sacrificio, pero que murió por mí, mis amados hermanos. Yo puedo ver de manera personal que su muerte fue el resultado que hizo posible mi salvación, mi perdón de pecado. Qué bueno es que nosotros lo podamos saber. Y qué bueno que podamos decirle a otros también que todavía hay esperanza, amén. Que todavía hay oportunidad, que también pueden ser salvos, que solamente a través de Cristo, su muerte, su sacrificio, que solamente a través de Él pueden obtener vida eterna y salvación. Hay tantas cosas que pudiéramos decir sobre la muerte de Cristo, mis amados hermanos, como por ejemplo, el testimonio del cielo al oscurecerse, que en pleno mediodía, que en pleno 3 de la tarde, agarre en donde está el sol en su mayor esplendor una oscuridad, que hayan terremotos,
que se quiebre el templo y se raje por la mitad, que muertos resuciten. Solamente nos queda decir algo, como dijo ese hombre al pie de la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos recordar una verdad, Señor. Podemos recordar, Señor, que nuestra salvación es gratis, Señor, ciertamente. Somos salvos gratuitamente mediante la fe, Señor. Pero a un precio muy alto, Señor. Dice la palabra en Pedro, Señor, que costó la sangre preciosa. La sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados no por cosas corruptibles como el oro, la plata, sino como la sangre de un cordero sin mancha inmolado. La sangre de Cristo, Señor. Oh Padre, gracias porque hoy podemos decir que tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos esperanza, esperamos según tus promesas. Gracias, Señor. Gracias porque no es solamente un recuerdo trágico y triste, no es solamente un recuerdo, Señor, Padre amado, de lamento, sino de victoria, Señor. Porque ciertamente, Señor, padeciste, muriste, Señor, fuiste a la cruz, fuiste crucificado, Señor, derramaste tu sangre, Señor, pero dice tu palabra, Señor, que también resucitaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el dueño, Señor. Toda autoridad te fue dada en el cielo y en la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque fuera de ti, Señor amado, no hay salvación y no hay perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tú aún, Padre amado, sigues teniendo misericordia, Señor. Sigues extendiendo tu gracia, Señor. Sigues estando, Señor, dispuesto a perdonar, a salvar. Estás dispuesto, Señor, a restaurar, Señor, a perdonar. Oramos por aquellas personas, Señor, que necesitan de ti, Señor. Padre, permite en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas obrar en ellos arrepentimiento, Señor. Que el poder de tu palabra, Señor amado, les ayude a entender y a ver, Señor, su necesidad de ti, Señor. Y que puedan, Señor, acercarse a ti, buscarte a ti, Señor amado, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para salvación de sus almas, Señor. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, en el cual podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque tú eres, Padre amado, el único Dios verdadero, Señor. Oh Padre, te pedimos perdón de pensamiento, palabra y obra, de hecho, de dicho, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no valoramos, Señor, la grandeza de tu amor, Señor. Cuando no valoramos, Señor, el privilegio que tenemos, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no valoramos el hecho, Señor, tan grande como fue, Señor, nuestra salvación, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por siempre, Señor. Bendice a nuestros hermanos y a nuestra familia en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos mis hermanos. Bendiciones para todos. Saludo al pastor Pablo en San Gil. Saludos para mis hermanos en Armenia, mi hermano Karina y el pastor Alfonso. Saludo también a mi hermana Rocío, también en Fusa. Saludo a mi hermana Dave, México. Saludo también a mi hermano Carlos Luis, mi cuñado de mi esposa y concuñado mío, allá en Houston, Texas. Saludos, Carlos. Saludo también para mi hermano Jessy, mi hermana Fané, mi hermana Lucy, también en Fusa. Bueno, así también para cada uno de mis hermanos en Cristo, los que se van a conectar tal vez después de la transmisión. Y un saludo también para mis hermanos de Casa de Oración Banfield, los hermanos en Argentina que escuchan a través de la radio Casa de Oración Argentina. Pues les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga también, que tengan un buen tiempo en familia, que Dios pueda usarles durante estos días para que otros también puedan conocer el Evangelio. Nos vemos con la ayuda de Dios el lunes, si Él lo permite. Espero que puedan tener un feliz fin de semana y adelante, meditemos en lo que hemos hablado y aprovechemos de compartir todo lo que la Escritura dice acerca de lo que el Señor hizo. Abrazo para todos mis hermanos.